Vamos a hablar de la reforma, vamos a evaluarnos con la misma horma, vamos a aprender algo de historia, vamos a quitarnos de encima la escoria. Eres un tipo listo, un tipo que entiende, porque yo he visto que sabes y aprendes, sabes leer, tienes memoria, sabes que es laica y obligatoria. Gratuita no lo creo, porque como yo veo, dejan a los niños sin un 5 para el recreo. Les aplican las cuotas escolares. Para entender la luz, habría que entender la oscuridad. Para entender el conocimiento, habría que partir de un desconocimiento o de una ignorancia. Hay ignorancias hermosas como la de los bebés o la de los niños muy pequeñitos. En este caso, en este programa, en este espacio, intentamos hacer una fiesta del conocimiento lúdico, el arte, la cultura tienen que ver con un orden controlado y también de una idea de que esto es bueno, de que se puede celebrar. De eso nos gusta mucho platicar a mi amigo Romualdo Gallegos, quien tengo que decir que es mi amigo porque sí lo es, pero además es un gran pedagogo y un escritor de textos que tienen que ver con la educación y también con la narrativa, con la cosa de contar historias. ¿Cómo estás, Romualdo? Muy bien, Gerardo. Gracias por invitarnos aquí a tu casa. No, siempre es un placer. Bueno, más bien nosotros te invitamos a que nos invitaras, ¿verdad? Pues aquí estamos, siempre aquí estoy leyendo, trabajando, escribiendo. Está muy bonito tu patio. Oye, muchas gracias. Aquí antes había tierra y luego mármol y luego ya le pusiste piso normal. Sí, lo que pasa es que el piso que estaba antes es un mármol que se manchó mucho, se dañó con el sol, se erosionó. Y lo que hicimos ahí fue ponerle un pisito para despistar al enemigo, ¿ves? Esa es la idea. Te quedó muy padre. Oye, Romualdo, la educación, o sea, que los niños vayan a la escuela, que efectivamente aprendan, que pasen la mayoría a la secundaria, luego a la universidad, para algunos, la mayoría de los que nos están viendo en la tele, es posible que sea algo más o menos normal, pero hay mucha gente que no le gusta estudiar o no puede estudiar. En mi colonia, por ejemplo, hay 2 muchachas que terminaron la secundaria, una y luego dijo, no, ya no. Y otra muchachita que ni siquiera terminó tercero. Y ahí se quedan a vivir como si nada. Pues la educación es de hecho el futuro de los pueblos. Sin educación no tenemos democracia. ¿Quiénes son estos chamaquitos? Estos son mis nietos, este es Isabelita. Hola, Isabela. Hola. ¿Y tú? Sebastián. Hola. Estás bien grandote, Sebastián. Gracias. Nos trajeron café. Muchas gracias. Espero que no le hayan puesto azúcar, Laura. ¿Sí le pusiste? Casi no tiene, casi no tiene. Me decías el conocimiento. Pues yo creo que la educación es casi todo, es decir, un país sin educación es un país que camina a ciegas, que camina por la selva desnudo, es un país sin futuro, sin posibilidades, sin punto de vista, sin postura política. Un país sin buena educación es un país que le apuesta a la improvisación y a la nada, muy parecido al nuestro. Es lo que te iba a preguntar. Ahora con el debate de los logros del comandante, que dicen que allá hay mejor educación que en ninguna parte de Latinoamérica. No nos imaginamos otro país que los que aquí vivimos, los que hemos tenido pocas posibilidades de viajar o de vivir en otra parte. Pero, ¿es posible que se viva mejor? Yo me imagino de repente como que más gente viera este programa, que más gente acudiera a los cineclubs, al teatro, a los libros, a los museos, pero pues no lo podemos comparar con otra cosa. ¿Cómo sería una ilustración de por qué sí es bueno educarnos más todos, no nada más uno, y por qué no es tan bueno que vivamos en esta especie como de analfabetismo funcional? Pues mira, yo
veo que, por ejemplo, una de las expresiones contraculturales o contra la educación o algo que da evidencia de que algo está pasando mal en educación es la violencia. Yo pienso que un pueblo donde suceden situaciones violentas, o sea, muchas muertes, poco diálogo, mucha discusión, mucho ruido y pocos avances, es precisamente donde creo que está fallando la educación. Por muchas razones, yo la educación la encuentro como un sinónimo de diálogo, de alfabeto, de lectura, de interpretación de la realidad. Siempre he pensado que un ciudadano con educación, con lectura, es un ciudadano que tiene más posibilidades de interpretar el arte, el cine, la televisión, las amistades, la realidad política. Así mismo, ¿verdad? Saber más o menos de qué se trata. Pues, una persona que está educada entiende cuál es su papel, su transcurso efímero, ¿no? Por la tierra, por su ciudad, por su familia, y es más capaz de establecer un diálogo con los vecinos, con los partidos políticos contrarios, con las personas que piensan diferente que tú. Yo pienso que la educación es entonces el puente que nos da la civilización. Y cuando esta falla, pues falla todo. Falla la economía, falla el futuro, falla la democracia. Y toda la gente está gritando ahí, simulando que está haciendo las cosas, pero sin educación no hay buenos partidos políticos. Ahora, vivimos, Romualdo, perdón que te interrumpa, espero que retomes o a lo mejor para que continúes. Efectivamente no estamos en el escalón 0 o en el escalón 1. Hay logros en nuestro sistema de educación o tal vez ha habido una buena educación en los 70s y hay intentos por mejorar la educación básica y no sé en qué momento el tren se descarrila. O sea, ¿por qué se consume tan poca cultura o arte y en otras partes sí? ¿Tú tienes algún diagnóstico de eso? Pues yo creo que eso está mucho precisamente en una cultura, ¿no? En una sociedad que tiene antecedentes de lectura, que sus abuelos leyeron, que sus padres están metidos precisamente en una preocupación por ser mejores personas desde el punto de vista que se forman y se educan, que creen en la educación. Ahora, lo que tú dices, que el país no está en 0. Efectivamente, o sea, ha habido logros. Por ejemplo, se ha abatido el analfabetismo en grandes posibilidades, ¿no? Hay pocos analfabetas desde el punto de vista funcional. Pero si tú, por ejemplo, lo mides al revés y tratas de localizar el porcentaje de alumnos que llegan hasta las categorías de investigación o de creación, es decir, que van arribando desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y luego los posgrados, pues te vas dando cuenta que son menos personas. Y esa es una forma de medir, es decir, que estés en la escuela tampoco es un sinónimo de educación ni de lectura. O sea, una persona puede estar en la universidad. La educación no es la escuela. No equivale exactamente a eso. O sea, la escuela puede ser educación, si es una buena escuela. Si no, es ahí un centro de espectáculos donde se reúnen personas a platicar, no sé, a cuidarse a sí mismas. No lo sé, como pasa en el caso, en las escuelas a donde yo voy, da la impresión de que así sucede, ¿no? O sea, hay mucha gente ahí, muchos alumnos reunidos. ¿Tú estás en el aula todavía? Yo estoy trabajando todavía frente a los adolescentes, frente a los muchachos, que me parece es la forma más natural de aprender algo, ¿no? De estar pues en carne viva, ¿no? Discutiendo con los muchachos, estando ahí, tratando de enseñarles algo. Pero estás ahora mismo trabajando en un libro, en un proyecto como total, como de tu experiencia toda. Sí, ahora mismo trabajo en un libro que casi lo termino, que tiene que ver con la experiencia de leer y escribir desde una escuela pública, ¿no? Que básicamente, por lo pronto así lo tengo, el título es Leer y escribir desde una escuela pública, 100 estrategias, que es donde registro 100 formas de cómo los muchachos son capaces de escribir y de leer contra todo pronóstico. Y de la figura del profesor, a los que
Todos tenemos algún profesor que admiramos mucho y a otros que no tanto. Romualdo acaba de publicar este libro, El docente en su laberinto, del cual vamos a platicar en el siguiente bloque, si te parece. Y además de tus otros libros, El zorro, Mismundo y un vecino que no dijo su nombre, El informe Gallina Negra, cuentos cortos, escritores largos y didácticos y pedagógicos. En el siguiente bloque, ¿te parece? Sí, cómo no, Gerardo. Regresamos de volada. El nombre de este libro, El docente en su laberinto, me remite o me da por imaginar las vicisitudes, ventajas, desventajas de dedicarse a la instrucción, al aula. Y entonces luego ya uno se puede ir por, no hombre, los maestros están muy mal pagados, o no, los maestros son bien flojos, y algunos tendrán razón y otros no. Y doña Elba Ester, que pobrecita, está enfermita. El sistema de educación en México ¿pasa por los maestros o pasa más bien por políticas que no funcionan o que no han funcionado en los últimos años, Romualdo? Ya te pregunté como 5 cosas. Pues la escuela pública en estos momentos no funciona como modelo. Yo pienso que entra en un estado de agotación, o sea, que ha terminado históricamente lo que tiene que dar, ¿no? O sea, tú piensas que una escuela como está ahorita es un edificio donde acuden 500 alumnos tal vez y otro tanto de docentes, ¿verdad? Pero finalmente es un campo aislado. Es decir, el conocimiento no sucede ahí, los centros de investigación no están ahí, la industria que está investigando para producir nuevos automóviles no están ahí, los centros de navegación, los grandes centros de tecnología, las grandes, el gran cine no está ahí. Es decir, la escuela solo reproduce, toma lo que está fuera del conocimiento para acercarlo, para accederlo al alumno, de tal forma que el educador, o sea, el docente, solo es un mediador entre lo que sucede afuera y el alumno. Y el trabajo del docente es traerle el conocimiento al alumno. ¿Por qué falla? Pues porque la educación está en todas partes. O sea, no me digas tú que si una persona ve televisión no aprende. No me digas tú que si una persona ve cine no aprende de cine. O sea, ese es el conocimiento, esa es la educación. El muchacho se está formando cuando ve teatro, cuando acude al arte, cuando comenta un tema con otro amigo en un café y efectivamente en la escuela. Por eso dices, partes de ahí tú para decir que se necesita un nuevo modelo, un modelo como más integrador de la realidad, no nada más el aula. Por eso está agotada el aula, porque ya habría que leer de otra manera el tiempo de aprender de los chamacos. Claro, o sea, hay que releer el concepto de escuela, el modelo escolar. Por lo menos hay que repensarlo, porque lo que yo estoy viendo ahora con toda esta clase política que intenta darle una vueltecita para que funcione y responsabilizar al docente en sí mismo, pues es un error, porque el docente no es el único que enseña a leer, a escribir, a ver, a interpretar la realidad. O sea, los modelos de aprendizaje y los modelos morales están en la calle. O sea, un alumno aprende de los modelos morales, por ejemplo, de los políticos, de los boxeadores, de los grandes atletas. Esos modelos éticos forman la personalidad del alumno. Es decir, si yo vivo en un país y veo que un político triunfa, yo quiero ser como ese político. Pero el alumno se da cuenta de que ese modelo está ahí con trampas y entonces el alumno puede reproducir esos modelos. Así está pasando, por eso falla desde el punto de vista ético la formación piramidal de los muchachos. ¿Quieres calidad? Di la verdad, la clase política viene a robar. El gran problema de la educación es el político, no el profesor. Estos tipos califican 0,
tienen al país en un agujero. Vamos a hablar de la reforma, vamos a evaluarnos con la misma horma. Vamos a aprender algo de historia, vamos a quitarnos de encima la escoria. Vamos a hablar de la reforma, vamos a evaluarnos. Profe Ramiro Estrada, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a usted, Gerardo. Pues un poco acalorado. Tenía siglos de no verlo por acá, por estos rumbos. 2 siglos y medio, para ser exactos. Casi los 3. Casi los 3, sí es cierto. Entonces usted escribió un libro de don Ángel Martínez Villarreal. Yo viví en una colonia que se llamaba así, allá en Guadalupe, y nunca supimos, yo creo que ninguno de mis vecinos sabía quién era el doctor Ángel Martínez Villarreal, que usted me dice que fue rector de la Universidad de Nuevo León. Fue rector de la Universidad de Nuevo León, fue gran maestro de la Gran Logia del Estado y fue uno de los precursores del sistema que después implantó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Era una persona que se acercaba a toda clase de gente, tenía mucho contacto, mucha comunicación con los obreros de fundidora, porque él era socialista de convicción, originario de Natadores, Coahuila. Cuando él falleció, su sepelio fue multitudinario, porque la gente lo quería mucho, porque entre otras cosas, él tenía su consultorio abierto para quien pudiera pagar o no pudiera. Fíjese qué maravilla, un humanista, un benefactor, don Ángel Martínez Villarreal. Usted escribió un libro sobre su vida. Una biografía, sí, que se llama Buena tarde, Ángel, porque cuando murió Pedro Garfias, que era un poeta español que se radicó aquí en Nuevo León, le escribió un poema que comenzaba Buena tarde hace Ángel. Qué bonito, qué maravilla. Y también tiene una novela, profe Ramiro. Algunas, pero son remedos de novelas. ¿Cómo ve el museo el museo de Apodaca? Este museo se construyó en 1988 con motivo del centenario del nacimiento del maestro Moisés Sáenz Garza, que es el más preclaro de todos los apodaquenses. Si se fija en su fachada hay una arcada y hay una torrecilla para colocar el reloj. Eso fue el que lo construyó fue el ingeniero Lombardo Guajardo, que era presidente municipal en 1988, y como a él le tocó derrumbar el antiguo edificio el antiguo edificio de la presidencia municipal, traía en su subconsciente ese cargo, pero lo hizo obedeciendo órdenes y porque ya el edificio presentaba muchos riesgos, y entonces reprodujo en la fachada del museo la fachada que tenía el edificio de la presidencia. ¿Dónde estaba? Ahí mismo, donde está la... ahí mismo. Ahí, sí. Órale. Bueno, vamos a otra cosa. Estamos platicando con Ramiro Garza, un personaje... Ramiro Estrada. Ramiro Estrada. ¿Quién es Ramiro Garza? Ramiro Garza es el locutor que fue esposo de Carmen Alardín. Sí, porque Carmen ya se murió. Don Ramiro. Ramiro es una palabra muy, muy, muy bonita, porque la R es muy fuerte. Ramiro Estrada, historiador, el secretario del ayuntamiento, un apodaquense ilustre, por supuesto. Vamos a otra cosa y regresamos. Esto es Taller Abierto. Platíqueme un poquito de Apodaca. ¿Quién lo fundó o quién lo pobló y cuánto hace de eso? Los primeros dueños fueron Gaspar Castaño de Sosa y Diego de Montemayor en el siglo XVI. Pero luego, considerando que eran pocas tierras para 2 propietarios, Gaspar Castaño de Sosa le vendió lo que le correspondía a Diego de Montemayor. Sin embargo, el que se quedó
a habitar aquí y lo consideramos como el primer habitante europeo de lo que hoy es Apodaca, fue Gaspar Castaño de Sosa. Solamente que luego... ¿A poco estaba él solo aquí? No, bueno, tenía sus sirvientes, tenía su gente, pero el primer poblador europeo de rango, de categoría, fue Gaspar Castaño de Sosa. Por eso, a la estancia que fundaron se le llamaba Estancia Castaño, que es el primer nombre con el que se le conoce lo que luego sería el municipio de Apodaca. ¿En qué año? En 1585 se establece ya con constancia escrita la presencia de europeos aquí. ¿Y por qué se puso Apodaca? ¿En honor a quién? Después de que regresaron los europeos, luego de la deshabitación que hicieron del Nuevo Reino de León, se volvieron a fundar o a refundar los lugares de poblamiento que había antes, y entre otros estuvo el de la antigua estancia Castaño, nada más que se movió para un lugar menos inundable, no tan cerca del ojo de agua, y se le puso Hacienda de San Francisco. Durante algunos siglos subsistió como Hacienda de San Francisco porque su santo patrono es San Francisco de Asís, por eso la feria tiene como fecha central el 4 de octubre. Finalmente, en 1851, el Congreso decreta que este municipio se llame San Francisco de Apodaca en honor a un obispo de Linares, que por supuesto, como lo hacían los obispos de Linares, no llegaban a Linares, se quedaban en Monterrey, que se llamó Salvador de Apodaca y Loreto. El apellido de él, de Apodaca, es el que se le puso a este municipio en 1851, cuando ya fue declarado municipio, porque este obispo se distinguió por su filantropía, a pesar de que solamente estuvo 4 meses en Nuevo León, pues finalmente falleció por alguna enfermedad. Sí. Ramiro Estrada, muchas gracias. Al contrario. Felicidades por este reconocimiento que le hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León y también el municipio de Apodaca. La universidad no. Ah, no, la uni no. Fue el municipio. No. Ah, es que estábamos platicando del reconocimiento a don Israel, de la uni, ¿verdad? Sí, pero eso fue aparte y no fue aquí. Aparte, por supuesto. Bueno, pero nosotros lo reconocemos a usted también. Muchas gracias, Gerardo. Ándale, Ramiro, muchas gracias a usted, felicidades. Gracias a usted. Gracias por visitar Apodaca y gracias por visitar el museo. Pues aquí vivo, pues ¿qué más hago? ¿La utopía de la educación o cómo es? La escuela de la utopía. Ese es el título que hasta ahora he visto como posible para este libro que estoy escribiendo. Hace unos 15 años o más que alguna vez me invitaste a participar en estas charlas con los maestros cuando estabas en esto. Me acuerdo que planteabas tú la posibilidad, por ejemplo, de que los muchachos leyeran la televisión, los cómics, los Simpson, y esto como parte, o sea, que se integrara esto a la clase de español o la posible clase de literatura. Por ahí va más o menos el espíritu del libro entero. Sí, bueno, esa sería una parte que yo llamo el uso de los referentes reales. Es decir, yo estoy planteando en este modelo y particularmente en el enfoque de las asignaturas en español para partir, puesto que esa es la materia que yo trabajo. Lo que llamo es el uso de los referentes reales, es que los alumnos trabajen directamente con modelos que ya están establecidos. Es decir, cuando se les solicita, por decir, un análisis de un trabajo literario, pues yo digo, bueno, vas a ver una serie
y vamos a trabajar sobre la serie de televisión, que puede ser una serie policíaca, puede ser una película, puede ser una historieta, por ejemplo, los Simpson, ¿no? Que es, digamos, una severa crítica al modelo de la familia norteamericana, por dar un ejemplo. Pero que los muchachos desde la primaria y de la secundaria trabajaran con referentes reales, para que esto les permita de una vez analizar lo que se está haciendo en literatura, que desde secundaria se acostumbren a trabajar, a analizar cine, a analizar televisión, a analizar los modelos que usan, los modelos de lenguaje que usan los políticos, los modelos de lenguaje que usan los empresarios, los modelos de lenguaje que usan los comunicadores, de tal forma que los alumnos comprendan que hablar es necesario en una sociedad y entre mejor domines el lenguaje tendrán mejores posibilidades de integrarse a ella. Me sonrío, me imagino que pusieran como tarea a los muchachos de secundaria que escuchen a los políticos y que comparen los discursos. Eso sería muy interesante. Claro, porque lo único que se hace ahí es saber cómo se habla, cómo una persona es capaz de estructurar un discurso bien argumentado, ¿verdad? Saber que hablar mucho no es sinónimo de hablar bien, ¿verdad? O sea, intentar hablar para ocultar cifras y para ocultar verdades tampoco es un modelo integrador o una buena estructura de hablar. En cambio, tú ves a un comunicador y te das cuenta que el comunicador tiene un poco más de lectura o tiene una ventana o una visión panorámica mayor, puesto que está informado de más cosas y habla de más cosas, ¿no? Es un poco trabajar con las formas en que hablan las personas. ¿Cómo habla un académico? ¿Cómo habla un artista? ¿Cómo habla un futbolista? Por dar ejemplos. Muy bien, Romualdo. Pues en el programa que sigue hablaremos de literatura, porque ya se nos acabó el tiempo hablando un poquito de educación. Finalmente, como dijimos al principio, sirve para que entre todos seamos más felices, tengamos más oportunidades de imaginar y de ensanchar la visión, ¿no? Que sea más periférica. Eso entiendo yo por educación. O sea, para mí la educación es sinónimo de civilización y da al ciudadano y da al escolar o al muchacho mayores posibilidades de entender lo que está pasando en el momento en que él vive y por lo tanto le da mayores posibilidades de ser más feliz. El conocimiento de alguna forma está relacionado con la felicidad, si no, ¿de qué serviría aprender a hacer las cosas? ¡Wow! ¡Qué padre! Cerraste. Bueno, gracias, Romualdo Gallegos. Oye, es un placer siempre. Ay, híjole, me quedé con la onda del placer de la duda o de la curiosidad como una llave, ¿no? Sí, de acceder. Sí, pues la duda yo creo que las personas siempre debemos ser escépticos, ¿no? Sí. Mantener una posibilidad de preguntarnos siempre. Y esa forma de ver la vida te permite pues acceder al conocimiento. Tienes que preguntarte todo. No puedes tú dar como una verdad todo lo que se te dice, todo lo que dice la televisión, todo lo que dice la música. Y tampoco pensar que la realidad nos es inaccesible, ¿no? O sea, los chamacos también pueden creer de que no, pues ahí se va y no puede uno llegar a mucho si piensas o si quieres descubrir algo. Ya estamos en el pilón. No, pues haz de cuenta que lo que yo creo es que el niño el niño que se está formando nunca se ve él como un escritor, no se ve como un cineasta. Cree que eso no es posible, cree que son cosas de marcianos, de gente seleccionada por Dios, que es quien mueve el universo y que él dota a quien va a ser seleccionado para que algún día sea, por ejemplo, un director de cine. No piensa el niño, no cree que la educación le puede dar eso en la vida real. Es decir, la educación debe dar eso. Si no da eso, pues no está dando nada. Claro, desde el mero principio. Desde un principio el alumno debe saber que es un proyecto de vida. Y que de eso se trata, la educación es un proyecto de vida. Muy bien, esto fue Taller Abierto, en la cámara mi compadre Hernán Rojas y en la producción Ever Alviso. No estoy llorando, me cayó una basurita. Adiós, gracias. Hasta luego. No me
importa el rating, a mí no me importa el rating, no me importa nada, yo no pido nada.